Buen día, mi nombre es Byron Vázquez, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Don Bosco. En esta ocasión quiero presentar el proyecto para la materia de cinemática y dinámica de partículas. Para ello he escogido el tema de rotación de cuerpos rígidos utilizando el simulador IALMS.net. Como introducción al tema debemos recordar algunos conceptos básicos de cinemática, como lo son la velocidad, la aceleración, el tiempo, el desplazamiento, la fuerza, la energía, el trabajo y la potencia, ya que algunos de ellos tienen su análogo en el movimiento rotacional. A continuación, indicaremos cómo utilizar el simulador para poder comprobar toda la teoría y descubriremos cómo utilizar este tema y aplicarlo dentro de nuestra carrera. Para ello, necesitamos utilizar una computadora, conexión a Internet e Internet Explorer. Bien, una vez en nuestra computadora, lo primero que haremos será ingresar a Internet Explorer. Una vez estando en él, ingresaremos la dirección ialms.net. Al entrar en la página iremos a la pestaña de Simulations y escogeremos Rigid Body Simulation. Una vez dentro de la simulación, podemos ver que algunos parámetros ya están seteados para poder iniciar una simulación al momento de entrar. Sin embargo, para poder desarrollar el tema necesitamos conocer cómo utilizar estos parámetros para poder compararlos con la teoría también. Bien, comenzando en la parte superior tenemos dos cámaras que nos permiten mover las cámaras, valga la redundancia, en horizontal y en vertical. Al mismo tiempo permite una visión en 3D de la simulación. Luego este botón de Show All Interface Elements nos permite ver o no todos los parámetros del simulador. Vamos a dejarlo activo. Y posteriormente tenemos estos tres elementos que corresponden al momento de fuerza externa, al coeficiente de fricción externo y al coeficiente de fricción interno. En este momento están desactivados, pero al momento de chequearlos van a tener alguna influencia sobre el cuerpo al iniciar la simulación. Posteriormente tenemos algunos botones que nos van a permitir mostrar el momento angular, la velocidad angular, las coordenadas en las que gira el objeto y las coordenadas en las que está el objeto. Así también podemos ocultar el objeto y ver nada más los vectores que hemos dejado visibles. Luego tenemos una parte de solución analítica para la velocidad angular que en esta ocasión utilizaremos. Bien, del lado derecho tenemos los parámetros que más vamos a utilizar, comenzando por el selector de cuerpos rígidos. Cuando cambiamos el cuerpo rígido, se nos van a habilitar y deshabilitar algunos de los parámetros que están abajo, dependiendo de las propiedades del cuerpo. De la misma forma, dependiendo de la masa y el radio del objeto, se van a modificar los parámetros del momento de inercia y también de la orientación de inicio de rotación, así como de velocidad angular. Posteriormente tendremos un cuadro de resultados, donde veremos el tiempo transcurrido, la velocidad angular en radianos por segundo, la energía cinética que nos permitirán identificar si nuestros cálculos a mano son correctos. Para poder iniciar con el análisis de rotación de cuerpos rígidos, debemos definir qué es un cuerpo rígido. Entonces, un cuerpo rígido es aquel que puede girar con todas sus partes bloqueadas sin deformarse. También tenemos que saber qué es un eje fijo. Un eje fijo es sobre el que sucede la rotación sin que éste cambie de posición. Llevando esta teoría al simulador, vamos a aplicar un clic sobre Show Coordinate Axis y vamos a escoger el cilindro. Los parámetros de orientación de rotación van a quedar a 0
y vamos a establecer una velocidad angular en z. Al mismo tiempo vamos a modificar un poco la cámara de latitud y vamos a iniciar la simulación. Como vemos, el cilindro está en rotación, sin embargo este no se deforma al momento de iniciarla. De igual manera el eje Z permanece fijo, concluyendo así la teoría. En estos dos conceptos nos preguntamos dónde podemos encontrar la aplicación de rotación de cuerpos rígidos dentro de la ingeniería en sistemas. Bien, tenemos que pasar a la parte de hardware. En ese sentido, podemos encontrar dicha aplicación en los ventiladores, extractores, en el cooler para refrigerar el procesador, en la tarjeta de memoria, de video e incluso en la rotación del disco duro. Para continuar con la aplicación del tema, voy a seleccionar un ventilador. Por ello me he venido a la página de Cooler Master, que es un fabricante que se especializa en la creación de estos productos. He encontrado el ventilador Masterfan MF140R ARGB y en sus especificaciones vamos a encontrar los datos que necesitamos para el simulador. Por ejemplo, encontramos que la velocidad es de 650 a 1500 RPM. También encontramos que su vida útil es de 40.000 horas y que su peso es de 142 gramos. Además, tenemos que sus dimensiones son de 140 por 140 por 25 milímetros. Bien, una vez tenemos todos los datos necesarios, vamos a pasar al simulador. En este caso vamos a tomar el ventilador como un sistema de partículas continuo. Entonces vamos a definir la forma dentro del simulador como un disco. Como vemos, se nos habilitaron algunos parámetros. En principio necesitamos el parámetro de la masa y el del radio. Para ello nos vamos a nuestros datos y tenemos que la masa es de 142 gramos. Pasándola a kilogramos tendríamos que la masa equivale a 0.142 kilogramos. Ahora, para el radio, si tenemos que el diámetro es de 14 centímetros, entonces lo dividimos entre 2 y obtenemos que el radio es de 7 centímetros. Convirtiéndolo a metros, tendremos que es equivalente a 0.07 metros. Como podemos observar, la figura disminuyó de tamaño. Sin embargo, como habíamos visto con anterioridad, el momento de inercia aparentemente no ha sido calculado de forma automática. Bien, vamos a empezar a definir algunos conceptos. Para el caso, momento de inercia. Momento de inercia se refiere a la distribución de la masa sobre un cuerpo que rota en un eje fijo. Esta masa es constante para un cuerpo rígido y es específica para un eje sobre el que se rota, por lo que se puede decir que el momento de inercia es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, y este se expresa en kilogramos por metro cuadrado. Para comprobar que el momento de inercia calculado por el simulador es correcto, es decir, que es 0, vamos a proceder a calcularlo manualmente. Para ello utilizamos la fórmula anteriormente mencionada, que es I igual a la sumatoria de 1/2 por la masa por el radio al cuadrado. Entonces decimos que 1/2 lo vamos a multiplicar por 0.142 kilogramos por 0.07 metros al cuadrado. Esto nos va a dar un total de 0.0003479 kilogramos por metro cuadrado. Por lo tanto, determinamos que el simulador no tiene suficientes decimales para expresar el momento de inercia. Continuando con la parametrización del simulador,
En la orientación vamos a establecer 0 para el eje X, 90 para el eje Y y 0 para el eje Z. De esta manera, nosotros podemos también modificar la cámara de longitud para poder visualizar el disco como si fuera el ventilador dentro del CPU. Inmediatamente después tendremos que setear la velocidad angular, por lo que entramos en otra terminología. La velocidad angular es el análogo de la velocidad lineal. En este sentido, la velocidad angular se refiere al cambio del desplazamiento en el tiempo de un cuerpo rígido, en este caso. Este se expresa en radianes sobre segundo. Entonces, para el caso de nuestro ventilador, tenemos que su aceleración máxima es de 1500 revoluciones por minuto, por lo que necesitamos convertirla a radianes sobre segundo. Bien, al convertir las 1500 revoluciones por minuto a radianes, obtenemos que la velocidad angular corresponde a 157.07 radianes sobre segundo. Entonces, regresando al simulador, estableceremos velocidad angular en X, 0, velocidad angular en Y, 0, y velocidad angular en Z correspondería a los 157.07 radianes sobre segundo, ya que en este caso Z es nuestro eje de giro. En este punto ya podemos iniciar la simulación. Como vemos, el disco empezó a girar, sin embargo, no vemos la expresión de dicha velocidad en el esquema. Por lo tanto, vamos a activar Show Angular Velocity y vemos una representación gráfica del vector. De igual manera, vemos cómo los datos empiezan a cobrar vida. Para el ejemplo, vamos a pausar la simulación y observamos los datos. La velocidad nos dice que fue de 157.07 radianes sobre segundo. Luego el momento de velocidad angular fue de 0.054 Nm y la energía cinética fue de 4.2915 joules. En este sentido, tanto el momento angular como la energía cinética son datos que no hemos calculado aún y en este momento procederemos a ello. Bien, para calcular la energía cinética, recordamos la fórmula que es K igual a 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. En este sentido, recordamos que nuestro momento de inercia es de 0.0003474 kilogramos por metro cuadrado. Y nuestra velocidad angular es de 157.07 radianes sobre segundo al cuadrado. Esto nos va a dar 4.29 joules. Ahora, comparándolo con los resultados del simulador, esto cuadra a la perfección. Regresando a nuestro simulador, recordamos que el valor que nos falta calcular es el de momento angular. Podemos hacer uso de Show Angular Momentum para poder ver su vector. Ahora, regresando a los cálculos, vemos que el momento angular corresponde al momento de inercia por la velocidad angular. Esto es 0.0003.479 kilogramos por metro cuadrado por 157.07 radianes sobre segundo. Eso nos da un total de 0.0546 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Siendo así que coincide con nuestro valor dado por el simulador. Hasta aquí podemos llegar con los datos que nos ofrece el simulador. Y en adelante haremos cálculos en base a situaciones hipotéticas o no del ventilador. Para comenzar con estos cálculos extra, tenemos que tener en cuenta el tiempo de vida del ventilador, que son 40.000 horas. Esto, pasado a segundos, son 144 millones.
Ahora, con estos datos determinaremos su desplazamiento en radianes a lo largo de toda su vida útil, tomando como velocidad angular las 1500 revoluciones. Entonces, si sabemos que el desplazamiento angular es igual a la velocidad angular por el tiempo, multiplicaremos 157.07 radianes sobre segundo por los 144 millones. Esto nos dará un total de 22.618.080.000 radianes. La aceleración angular se refiere al cambio de la velocidad angular en el tiempo. Ahora, si sabemos que al momento de encender la computadora el ventilador parte de cero y luego alcanza su velocidad máxima de 157.07 radianes sobre segundo, ¿cuál será esa aceleración angular promedio? Entonces, utilizando la fórmula de aceleración angular va a ser igual a 1/2 por la velocidad angular final más la velocidad angular inicial, tendremos que esto equivale a 78.54 radianes sobre segundo como aceleración angular promedio. Y el tiempo que se tarda en alcanzarla nos dará 2.08 segundos. Esto lo obtenemos haciendo uso de la fórmula que nos dice que la aceleración angular va a ser igual al diferencial de velocidad angular sobre el diferencial de tiempo. Con los datos obtenidos anteriormente, calcularemos la velocidad tangencial. La velocidad tangencial se refiere a la distancia de la partícula al eje de giro multiplicada por la magnitud del vector de la velocidad angular. En este sentido, esta velocidad es tangencial a la rotación. Por lo tanto, su fórmula es velocidad es igual al radio por la velocidad angular. Esto quiere decir que multiplicaremos el radio de 0.07 metros por 157.07 radianes sobre segundo. Esto nos dará un total de 11 metros sobre segundo. Ahora, la aceleración translacional es calculada de la siguiente manera. Aceleración translacional va a ser igual al radio por la raíz cuadrada de la aceleración angular promedio al cuadrado más la velocidad angular a la cuarta. Esto nos da como resultado 1727 radianes sobre segundo como aceleración translacional. Sabemos por la ficha técnica que este ventilador puede ser programado dentro de 650 RPM a 1500 RPM. En ese sentido, queremos saber cuánto es el trabajo necesario para poder frenar de 1500 revoluciones a 650 revoluciones dicho ventilador. Entonces, lo primero que hacemos es convertir las 650 revoluciones por minuto a radianes, dándonos esto 68.07 radianes sobre segundo. Ahora, utilizando la fórmula del trabajo, que es igual a 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado final, menos 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular inicial al cuadrado. Esto nos da como resultado que el trabajo que necesitamos es de menos 3.48 joules. Como conclusión, tenemos que si es posible encontrar la aplicación de rotación de cuerpos rígidos con eje fijo dentro de la ingeniería en sistemas, no solo dentro del hardware, sino también dentro del software, ya que conocer las fórmulas nos puede ayudar a poder programar un simulador o incluso un videojuego en el cual se utilicen estas leyes. Además de ello, existen aplicaciones más complejas, como por ejemplo la computadora de un automóvil que se encarga de hacer los cambios en los piñones de velocidad. Por su atención, gracias.